Hola, desde tu programa Un Nuevo Comienzo, una vez más, estamos desde Vida TV Play. Seguimos con el programa Hazlo difícil cuando sea fácil. En Mateo 11:28 Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. ¿Verdad que hay cosas que son pesadas, que son una carga fuerte y de pronto es nuestra cotidianidad? Esas cargas se ven envueltas en responsabilidades, en las cosas que a veces hemos anhelado hacer, pero que cuando las estamos haciendo, entonces decimos, Dios mío, yo no sabía que esto iba a costarme tanto o que iba a ser tan pesado. ¿No? Y eso que está allí como reteniendo, que te está haciendo, oye, estoy haciéndola una y otra vez, pero no la estoy disfrutando. Eso que te hace estar como en piloto automático, que haces y te ocupas y llegas al final del día y no supiste qué pasó, o qué sucedió, o qué lograste. No hay esa sensación de logro, de triunfo, de conquista. Bueno, eso nos hace ver que estamos trabajados y cargados, que el estrés no nos está permitiendo disfrutar. Y ese es un momento óptimo para ir a la presencia de Dios. La invitación de Jesús es: ven a mí con todo ese bulto, muchacho. Ven a mí cuando estés trabajado y cargado, porque yo te hago descansar. Ven a mí. Pero ese ir al Señor, vemos que nos permite como ver la cosa en la perspectiva de arriba, ¿no? Ver la cosa en la perspectiva de Dios, y cuando vemos la cosa en la perspectiva de Dios, cuando vemos la situación, Él nos permite evaluar y redireccionar, nos permite mirar, bueno, que sí y que no, ¿no? Que realmente es mi responsabilidad y que necesito soltar, o qué es lo que tengo que abordar en este momento. A veces queremos hacer todo a la vez y no se puede, ¿no? O esto o aquello, pero ¿quién nos da la sabiduría para hacer lo que tengo que hacer en el momento oportuno? Esa sabiduría viene de lo alto, viene de arriba. Y para nosotros obtener esa sabiduría necesitamos también pasar por un proceso que involucra esperar. Esperar no es fácil. Esperar involucra muchas cosas. Hay que soltar nuestras ansiedades, hay que reconocer a veces que el ímpetu, la impulsividad, y poder, bueno, llegar a ese punto de sosiego. Señor, voy a hacer esto y voy a hacerlo para ti en el nombre de Jesús. Esperar tiene que ver con procesos. Esto me hace recordar a una vez que tenía un traje que se manchó con óxido. Y entonces tenía mucho tiempo que no lo usaba, y cuando lo fui a sacar tenía una mancha de óxido en todo el frente. Y yo, oye, yo quiero recuperar este traje. Entonces alguien me enseñó una técnica, y en la técnica era colocarle bicarbonato, limón y a detergente en polvo, y dejarlo al sol. Entonces yo agarré los ingredientes y se los coloqué, y nada pasó, ¿no? Yo dije, ay, Dios mío. Bueno, entonces lo dejé una hora y media allí al sol, y cuando fui a ver, no, eso estaba pegadísimo, ¿no? Volví a echarle los ingredientes y más limón y lo dejo al sol. Bueno, pasó un día y medio esa pieza allí, y cuando voy a ver, todo estaba bien pegado, ese óxido bien pegado. Bueno, vuelvo a hacer el proceso y a mí se me olvidó, me vuelvo a acordar así como a los 7 días. Entonces voy a revisar la pieza y la restriego. Cuando la reviso parecía que nada había sucedido, pero entonces me pongo nuevamente a restregar, y cuando veo el óxido sube, se despega de la tela. Y eso fue impactante. Yo, wow. Y vi el valor de la espera, ¿no? Vi lo que es estar en el proceso, y eso que parecía imposible y que no se iba a salvar, simplemente había que hacer lo que se tenía que hacer y esperar. Hay un personaje en la Biblia que me habla también de espera, y esa persona es David. David, sabemos que el rey David fue un hombre, o fue un niño
nacido como que fuera del matrimonio y no era muy amado de sus hermanos, era así como el último, ¿no? Y él aprendió el oficio de ser pastor, de criar ovejas. Él estando en esa situación llegó alguien y lo ungió como rey de Israel. Israel estaba experimentando su primer reinado y Dios escogió a otra persona que nadie conocía y ese fue David. Y entonces David, ungido como rey, pero seguía siendo pastor de ovejas. En una oportunidad, el rey imperante estuvo una situación muy agobiante y la solución que le dieron sus consejeros y sabios fue buscar a alguien que tocara un instrumento y que trajera paz ahí al palacio. ¿Y a quién ubicaron? A David. Y David, ungido como rey, estaba allí trabajando en el palacio, directamente con el rey que estaba gobernando. Estando allí, bueno, fue una persona agradable a los ojos de los demás, hallaba gracia a los ojos de los demás, pero simplemente era un trabajador, era un servidor. Él vuelve a la casa de su padre como pastor, como el último de los hermanos, como el que todo el mundo le decía lo que tenía que hacer y David allí seguía con sus funciones. Pero un día el ejército del pueblo estaba enfrentado en una batalla y David fue enviado allá para obtener noticias de ellos y resultó que David fue el que se enfrentó con el archienemigo de Israel. Se enfrentó con Goliat, se enfrentó en el nombre de Jehová de los ejércitos, le devolvió la dignidad al ejército y a la nación de Israel. David estaba allí en esa posición, aunque tenía conquistas, aunque tenía el favor del pueblo, de todas maneras no era el rey. Estaba en una situación de espera, de espera. Él no sabía lo que iba a suceder. Él no venía de la familia real, él no tenía, digamos, la conexión para ser rey por linaje, simplemente tenía una palabra y había sido ungido para algo que estaba ahí en espera. Pero estando allí, pues él fue perseguido por el rey, fue envidiado, fue buscado hasta debajo de las piedras y David seguía, ¿no? En su espera que él, bueno, él sabía que Dios tenía un propósito con él. En esa espera él experimentó ese ven a mí cuando estés trabajado y cargado. Ven a mí que yo te voy a hacer descansar. Vemos a ese David agobiado, perseguido, ese David que estaban buscando como el peor enemigo. Ese David aprendió a refugiarse en Dios, aprendió a creer y a descansar en el Señor. Vemos y leemos muchos salmos, producto de esa persecución continua, producto de ese tiempo difícil, de ese tiempo de espera, de ese tiempo de formar carácter. Nosotros vemos como David huyó en el desierto, se mantuvo en cuevas, su dinámica de vida fue la de un forajido. Él se le unió una gran cantidad de gente, gente que venía maltratada, gente que estaba endeudada, gente que fue tratada injustamente, gente que tenía rabia, que tenía dolor, que estaba este, con resentimiento en su corazón. Esa gente fue la que se unió a David, gente que no tenía esperanza, que fue buscando en el desierto un refugio y encontraron a David. Pero esa gente, que era mucha, y que tenía toda su carga, su peso, esa gente que estaba llevando su tiempo difícil, ¿no? Su tiempo de amargura, esa gente se le unió a David. Pero esas personas no pudieron cargar a David con lo que ellos tenían, sino que ellos recibieron de David el descanso. Ellos aprendieron de David esa paz, ese sosiego, ese descanso. Esa gente sin esperanza, esa gente que no tenía como un norte, un futuro, esa gente llegó a formar un ejército junto con David. Esa gente
llegaron a ser el ejército de David. David, en ese proceso de persecución, él obvió la venganza, tuvo oportunidades de matar al que lo perseguía, pero él obvió la venganza, porque ¿qué dijo él? Yo voy a hacer lo que Dios quiere a la manera de Dios. Yo voy a hacer lo que Dios quiere en la forma de Dios. Voy a vivir por el propósito de Dios, pero no a mi manera. No voy a matar al ungido de Jehová. Yo no voy a poner una mano sobre el ungido de Jehová. Tuvo las oportunidades, la gente lo presionaba, esa presión social que te dice, pero hazlo, hazlo, él no se merece nada, no se merece tu perdón, hazlo, acaba con su vida y ya se acabó el problema. Y David dijo, no, este es el ungido de Jehová, yo no puedo poner una mano sobre él, lo único que puedo hacer es cuidarme. Y David se movió y en ese moverse de un lado para otro, fue estratega, formó su carácter, confió en el Señor, aprendió a depender de Dios, tomó decisiones difíciles, se alió con sus enemigos. Cuando leemos la historia de David, vemos que imagínate que él mató al gigante que era de los filisteos y años después él se refugió en ese campamento de los filisteos. Él trabajó para los filisteos. Él llegó a ganarse la confianza de los filisteos hasta que los filisteos volvieron a enfrentar al pueblo de Israel. Y el rey que confiaba en David estaba dispuesto con él a todo. Pero el otro pueblo no dijeron, no, este hombre cuando estemos ahí a lo mejor se nos voltea. Bueno, tuvo que salir de allí, ¿no? Tuvo que salir de, digamos, de esa jurisdicción, de ese cuidado o de esa alianza. Y él siguió consultando a Jehová. En todo momento consultó a Jehová. En todo momento él esperó en el Señor. Yo veo en David esta palabra que está en Isaías 44, que dice, todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Y cuando dice que bájese todo monte y collado y lo torcido se enderece, yo veo esto claramente en la vida de David, un hombre que esperó en el Señor, que se movió en la forma que pudo para guardarse de su enemigo, para guardarse de las circunstancias, para no dejarse morir en el camino. Se guardó todo lo que pudo para llegar a cumplir lo que Dios le había dicho, pero no lo iba a cumplir o no lo iba a tomar por la fuerza, no lo iba a ejercer, digamos, en su propio juicio, en su propio razonamiento. Él siempre esperó en el Señor. Hubo una oportunidad donde el ejército que estaba con él, esos valientes de David, sufrieron un percance tan profundo, sufrieron una decepción tan profunda que todos ellos se volvieron contra David. Querían hasta matarlo porque perdieron a sus hijos, a sus esposas, su campamento fue quemado. Y en todo eso David siempre consultó al Señor. Él consulta al Señor en el momento más oscuro de su vida y él se enfrenta a los amalecitas, se enfrenta a esa gente que prácticamente le había llevado cautivo a las mujeres y a los niños, que había acabado con todo. Pero él consulta al Señor y Dios le dice, búscalos, búscalos, vas a recuperar con vida a todas las personas, vas a recuperar todo lo que esta gente te quitó, búscalos. Y David, bueno, habló con su gente, habló al corazón de ellos, habló a esos que querían apedrearlo. Y la gente vuelve nuevamente a ponerse en acuerdo con David. Buscan a sus mujeres, a sus niños y recuperan todo porque la mano del Señor siempre estaba con él. Eso, él enderezaba lo torcido. Y cuando nosotros esperamos en el Señor, podemos ver cómo Él endereza nuestros caminos torcidos. Cómo eso que se ve como un monte muy alto se vuelve una llanura transitable. Cuando esperamos en el Señor, vemos cómo ese óxido pegado se puede salir.
y podemos recuperar nuevamente esa pieza. Cuando esperamos en el Señor, entonces lo difícil se hace fácil. Sabes que en 2 Samuel 2 nos dice que David en el 2:1 dice, después de esto, después de que él enfrenta a los amalecitas, es más, paralelo a esto vemos que Saúl y su ejército enfrentan a los enemigos y pierden. Y David, bueno, paralelo a esto, está enfrentando a los amalecitas, está recuperando a sus niños, a sus esposas, a cada persona de este ejército está recuperando lo suyo. Y entonces él consulta nuevamente al Señor en 2 Samuel 2:1 y le dice, después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a algunas de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. Y vemos que cuando él llega a Hebrón, las personas, los dirigentes del país, de la ciudad, lo han coronado como rey. En el versículo 11 dice que reinó David en Hebrón sobre la casa de Judá 7 años y 6 meses. 7 años y medio reinó David sobre esta ciudad. Luego en el capítulo 5 dice, vinieron todas las tribus de Israel a Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Vemos que David fue un hombre de principios, un hombre de carácter. David fue un hombre que esperó en el Señor. Dios le había prometido ser rey. Vas a reinar sobre Israel. Vas a reinar sobre Israel y vas a gobernar así como un pastor cuida sus ovejas. Vas a cuidar a mi rebaño. Vas a cuidar a mi pueblo. Vas a guardarlos. Y David lo creyó. Y David esperó, y David llegó a esa posición difícil cuando fue fácil. No llegó por su cuenta, la gente lo reconoció, las personas lo ungieron como rey, los dirigentes, los ancianos de la nación llegaron a donde él estaba y lo posesionaron como rey, porque supo esperar en el Señor. Cuando sabes esperar en el Señor, mira, la cosa no es traumática. Aunque el proceso es difícil, aunque el proceso lleve espera, cree en el Señor. Cree en lo que Él te ha dicho. Espera en el Señor. No atropelles a las personas. No te desgastes antes de tiempo. Si tú estás enfrentando situaciones que son como una pared, como un muro infranqueable, espera en el Señor, busca en el Señor, ocúpate en lo que Dios te ponga en la mano para hacer y espera la puerta que Dios se abra. Él abre caminos en el desierto, abre ríos en la soledad. Dios es el que hace que lo difícil sea fácil cuando esperamos en el momento oportuno, cuando pasamos el proceso de formación y creemos en Él con todo nuestro corazón. Agradecemos al Señor porque el deseo de Él no es que nosotros desgastemos nuestra vida sin propósito. Nos damos cuenta que a veces las responsabilidades son una carga pesada, pero cuando vivimos por el propósito de Dios, la responsabilidad a veces es eso que tengo que hacer, pero el propósito es eso que estoy inspirado para hacer, ese llamado que Dios hace, ese por qué vivo, ¿no? Ese por qué estoy aquí.
eso que me apasiona, eso que el Señor ha incrustado ahí en tu corazón, en tu pensamiento, eso que el Señor ha puesto dentro de ti que te dice, mira, no te puedes morir sin lograrlo, no te puedes morir sin verlo. Ese propósito, cuando esperamos en el Señor, mira, ese propósito se hace fácil, ese propósito llega. Ese propósito es para lo cual Dios te está preparando y te está permitiendo formar a lo largo de tu vida. Oramos para que en el proceso no te quedes en el camino. Durante el proceso no desmayes y no retrocedas. Para que no abortes el proceso del Señor, sino que te mantengas firme hacia adelante. Si es difícil ahorita, si es muy difícil, si está muy pesada la cosa, bueno, es hora de venir al Señor y aprender de Él. Él dice, ven a mí y yo te voy a enseñar. Ven a mí y aprende. Yo soy manso y soy humilde de corazón. Bueno, nos vemos en la próxima entrega de Un Nuevo Comienzo por Vida TV Play. Te bendecimos y oramos en el nombre de Jesús para que en el proceso que estés viviendo en este tiempo mantengas tu mirada fija en el Señor. Agradecemos al Señor por tu vida, por todo lo que está haciendo. Haznos tus comentarios de cómo esta palabra te está ayudando a crecer, cómo esta palabra te está fortaleciendo en la fe. Y bueno, ayúdanos con tus likes y ayúdanos a compartir con tus contactos lo que Dios está obrando en tu vida a través de este programa. Una vez más, te bendecimos y esperamos en la próxima entrega de Un Nuevo Comienzo por Vida TV Play.